entonces, bueno, vamos a dar paso entonces al segundo seminario vía web, ¿tá? Que habíamos cambiado, le habíamos puesto webinario, pero al final nos arrepentimos. Entonces va a ser el segundo seminario y van a estar presentando Matías y Jorge, que formó parte de un trabajo que se hizo en la facultad, en convenio, que también participó Tenconi, y el proyecto se llama Evaluación del Estado de Situación General de Autoclaves, y después va a estar presentando Andrea, que también formó parte de un trabajo que se hizo con más gente del INPI también, que ella va a estar comentando, son varios, que se trata del monitoreo no invasivo de la transición del recién nacido durante el alumbramiento. Así que las dos presentaciones deberían demorar aproximadamente 20 minutos, teniendo 10 minutos extra ahí para hacer preguntas. Y bueno, le damos la palabra a Matías ahora, que va a empezar a compartir su diapositiva y nos va a contar un poco, junto con Jorge, de qué se trató el trabajo. Ahí, gracias. Bueno, primero saludarlos oficialmente a todos, por si me quedó alguno sin saludar. Y nada, puntualmente contarles que el trabajo fue hecho por docentes del instituto y la presentación es para docentes del instituto, así que intenté varias estrategias para lograr presentar el trabajo en unos 15 minutos, 15 o 20 minutos, y es un poco difícil mostrar todo el trabajo, así que voy a centrarme en cómo fue que lo fuimos ejecutando y contarlo, intentar contarlo de docente a docente, más que presentar los números del trabajo o los resultados como quien se lo presenta. O sea, no como si fuera una presentación para la URSEA, que fue para quien lo hicimos. Eso nada sobre el enfoque de la presentación. El trabajo se trató, como dice el título, de la evaluación del estado de situación general de autoclaves. Se hizo entre el 2018 y el 2019, un trabajo que tomó 8 meses. Se hizo a través de la Fundación Ricaldoni. La URSEA contrata a la Fundación y la Fundación al Instituto para asesorar a la URSEA. Un poco contarles la problemática. La problemática es que los autoclaves, que ahora los vamos a definir un poquito mejor, no están siendo regulados básicamente por nadie en cuanto a la temática de seguridad y de la operación de los equipos. En ese sentido, la URSEA detecta que hay una falla en el sistema en cuanto a que cuando uno compra un autoclave, ese autoclave posee un generador de vapor integrado, y ese generador de vapor básicamente está cubierto por el nombre autoclave. O sea, el equipo autoclave tiene el generador adentro, y ese generador no está regulado por la URSEA. Entonces se están escapando de la regulación. Cuando la URSEA detecta este problema e intenta hacer frente a esto, se encuentra que no hay registros de autoclaves, no se sabe qué cantidad hay, dónde están, quiénes los usan, cómo se usan, para qué cantidad hay en el país. Por ejemplo, si ellos habilitan a que se tenga que hacer un registro, no saben si van a venir 2.000 personas a registrar equipos, 100, 50, entonces se dan cuenta que no saben bien dónde están parados, y ahí es que contratan a la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería lo que busca es hacer un estudio que intente resolver esas cuestiones, digamos, que intente dar respuesta a eso. Entonces, el objetivo principal es identificar los sectores donde se utilizan los autoclaves e intentar determinar el número de equipos que hay y las características que tienen, y el estado en el que están. Ese es el objetivo principal del trabajo. Bueno, el equipo estaba formado por Marcos Tenconi, que era el referente técnico del equipo, o responsable técnico. Bueno, yo era el coordinador, y después teníamos a Jorge, que en ese momento no está egresado, y por suerte ahora ya sí, que era ayudante, trabajaba con nosotros. Pero la realidad fue que trabajamos a la par, tanto Jorge y yo, con Marcos, para tenerlo para consultas y dar apoyo técnico, y estar en las reuniones principalmente, y bueno. Etapas. El trabajo se separó en 4 etapas, esto ya estaba definido por contrato. Las etapas
la primera etapa terminaba con un entregable y la cuarta etapa terminaba con el entregable final, o sea que el trabajo tenía 2 entregables. Y bueno, la primera etapa se enfocaba en una especie de estudio previo. La primera etapa lo que buscaba era resolver una de las primeras cuestiones, que era identificar los subsectores industriales donde se utilizaban estos equipos. Ahí lo que se empezó a hacer fue un estudio lo más rápido posible de en qué se usaban los autoclaves y para qué. Y perdón que no definí autoclaves, y estoy hablando de ellos, capaz que alguien no está al tanto de lo que son. Los autoclaves no hay una definición única de autoclave, pero se entiende el autoclave como un recipiente sometido a presión interna y temperatura, que de alguna manera tiene un dispositivo de cierre rápido. Eso es lo que lo diferencia de otros recipientes a presión. Un autoclave se diferencia de otro recipiente a presión estándar por estar sometido, además de presión, a temperatura y por tener un cierre rápido. Entonces empezamos a buscar en qué sectores industriales se utilizaban estos equipos, y bueno, ahí también pasó que se descartó algunos equipos que son llamados autoclaves, realmente no están manejando presión ni temperatura, y no entran dentro de esta definición y fueron quedando afuera. La etapa 2 fue realizada por la URSEA, que es la estimación de la muestra de equipos que se debían inspeccionar. O sea, esa etapa la realizó URSEA. La etapa 3, que no la veo, pero perdón. La etapa 3 fue la etapa más difícil en cantidad de trabajo y tiempo, que fue visitar 50 industrias o hospitales o prestadores de salud y relevar los equipos. Ahí se hizo registro fotográfico y se completó un formulario que fue diseñado por nosotros, y bueno, esa fue la etapa más pesada, y después venía un estudio final. El estudio final es el cierre del trabajo, donde se da respuesta a las incógnitas iniciales, y donde se hacen sugerencias de cómo seguir y cómo resolver la problemática de los autoclaves. Bueno, en el cronograma esto simplemente suma a mostrar cómo se fueron dando las etapas y el tiempo que tomaron. No llegó más de un mes o un mes y medio a la primera etapa. La segunda etapa la realizó la URSEA. En paralelo nosotros comenzamos la coordinación de la etapa 3. La etapa 3 tomó unos 5 meses, y luego el estudio final, que si no me equivoco, tomó unos 2 meses, que ya se había comenzado a hacer en paralelo igualmente con la etapa 3. Bueno, acá lo que vamos a ir mostrando es los resultados por etapas, y yo un poco les voy contando también cómo fue que se fue haciendo la etapa. Ahí en la foto pueden ver un autoclave, lo que está parado al lado del autoclave soy yo. Cuando nos referimos a un dispositivo de cierre rápido, vendría a ser esa puerta es tipo espada, que se llama. Cuando uno va girando la manija, esas espadas se van introduciendo en un ojal, digamos, y es lo que bloquea la puerta. Y bueno, al principio da un poco de miedo pararse adelante de esas puertas cuando tiene presión, pero es los mecanismos que tiene. La etapa 1, que se basó fundamentalmente en 2 cosas: la identificación de sectores, y también la URSEA nos pedía la estimación de un número, o sea, cuántos autoclaves estimábamos nosotros que había en el país. Ellos necesitaban saber el universo de autoclaves total para poder determinar el tamaño de la muestra, así a partir de esa muestra ellos podían inferir los resultados a la población total. Y bueno, no fue nada fácil dar un número, porque intentamos con Intendencia, bomberos, Ministerio de Industria, DNE, Ministerio de Salud y algunos lugares más, y nadie tiene registros, ni control, ni hay normativas, ni regulación, básicamente la mayoría de la gente ni siquiera tenía conocimiento de los equipos, entonces no había mucha manera de dar un número. Ahí lo que se hizo fue, se hicieron reuniones en URSEA, o sea, reuniones tripartitas entre facultad, URSEA y el fabricante nacional de autoclaves, más los importadores de autoclaves. Ellos dieron mucha información,
algunos hasta proveyeron una lista de los equipos que tenían en el mercado colocados, y la estrategia que utilizamos para poder determinar el número fue pedirle un registro a la aduana en los últimos 10 años cuántos autoclaves habían ingresado al país. Entonces, a partir de que habíamos conseguido los autoclaves que había fabricado, que eran de fabricación nacional, más tener de alguna manera poder buscar cuántos se habían importado, pudimos dar un dato de cuál era el universo de autoclaves, o sea, cuántos autoclaves había en Uruguay. Ahí nosotros dijimos que tenía una cota superior a ese número en 500, que no había más de 500 equipos, y que el 80% de los equipos estaban en la industria farmacéutica y en los prestadores de salud. Bueno, otros sectores que utilizan autoclaves son recauchutaje de neumáticos, por ejemplo, ahí CUPSA tiene un autoclave bastante grande que es para cuando reparan las cubiertas. La industria química utiliza autoclaves, ahí estuvimos en Isusa, por ejemplo. También se confunde mucho el tema autoclaves con reactores, tienen ciertas similitudes. Y bueno, después otra empresa que utiliza autoclaves es Aborgama, que es una empresa de tratamientos de residuos hospitalarios o residuos urbanos. Y bueno, esos son de los sectores más relevantes que utilizan los autoclaves. Acá la determinación del universo, como les decía, el resultado final fue que hay 328 autoclaves en Uruguay en 160 plantas industriales y sanatorios. Eso fue lo que dio la cantidad de equipos que había. Y lo que se ve a la derecha es la georreferenciación de las 50 visitas que hicimos en todo el país. Fueron 35 en el área metropolitana y 15 en el interior del país, incluyendo una que está allá arriba en Bella Unión, por ejemplo, que estuvo bastante lejos. Ahí hubo que ir hasta Bella Unión. Ese día fue interesante porque se visitó Jung, Salto y Bella Unión. Se hicieron 1000 kilómetros en un día para hacer esas 3 visitas. Bueno, nada, lo dejo como una anécdota. Pasando a la etapa 3, que como les decía fue la que tomó más trabajo, es la etapa donde se hizo el relevamiento. El relevamiento consistía en llenar un formulario que fue diseñado en la etapa 1 y posteriormente aprobado por URSEA. El formulario lo que buscaba era ir viendo distintos aspectos que nos iban a permitir decir si los autoclaves estaban en buenas condiciones o no, y además relevar datos de placa, por ejemplo, presión, volumen, temperatura, fabricante, año de construcción y otro montón de datos relevantes a la hora de poder rastrear los equipos. Entonces era necesario ir, verlos presencialmente y hacer una inspección visual, hablar con los operarios, ver la documentación, y en base a todo eso se fue haciendo un relevamiento de equipos. Como dice ahí, fueron 50 emplazamientos que se visitaron y un total de 98 equipos relevados. O sea, si en un lugar había más de un equipo, se relevaban todos los equipos que hubieran. Ya estoy con ustedes. Bueno, para la etapa 3, lo que fue muy importante fue la logística de visitas. O sea, cómo, para optimizar recursos, nosotros teníamos que prever cómo de los 50 lugares que teníamos, y los íbamos a visitar. Y además, como estaban distribuidos en el país, lo primero fue georreferenciar todas las industrias y empezar a visitar por zona, calcular los tiempos de viaje. Y bueno, el método que usábamos era, agendábamos con 2 semanas de anticipación las visitas, intentábamos agendar para 2 semanas para adelante, e íbamos haciendo las visitas de la semana que caían, y con eso siempre nos dábamos un margen de cubrir que alguien nos cancelara, o algo por el estilo. Siempre nuestro principal miedo era ir hasta Colonia, por ejemplo, hacer 3 visitas y que a último momento o en esa semana una de las visitas de Colonia se bajara y tengas que volver a ir hasta Colonia a hacer un solo lugar. Por suerte eso no nos pasó nunca en las 50 visitas y las pudimos hacer todas como las habíamos planificado.
bueno, al final del trabajo, lo que se hizo fue una clasificación tomada según la norma española que hace el producto P por B, presión por volumen, que eso intenta dar cuenta de la energía acumulada adentro de un autoclave. Entonces, ahí los clasifica según ese valor en 4 tipos. Nosotros tomamos esa clasificación, y el resultado que se obtuvo, acá está expresado en verde, amarillo y rojo, que está en la tabla que está a la derecha abajo. Algo importante a destacar es que nosotros hicimos una comparativa entre los 50 equipos que relevamos, o sea, no dimos una apreciación general si el equipo estaba bien o si el equipo estaba aceptable, porque no teníamos una norma para hablar con esa categoría. Lo que nosotros dijimos es, si un equipo estaba bien respecto a los equipos que vimos, o si estaba mal. O sea, a ver si, no sé si se entiende. Hicimos indicadores parciales que lo que iban haciendo era relevar, por ejemplo, la calificación de los operarios, si era adecuado o no, el estado del equipo, que eso se hacía mediante una inspección visual, se había documentación del equipo, certificados, calibraciones y demás, el estado de la sala donde estaba el equipo y otros parámetros. Entre esos se construyó un montón de indicadores parciales y después se estableció un criterio y una metodología para, en base al resultado de los indicadores parciales, poder inferir un indicador general del equipo. Ese indicador general, el resultado lo ven en la tabla que está a la derecha. Dio un total de 168 equipos que estaban en un estado aceptable, 91 equipos en un estado con deterioro leve y 69 equipos en un estado deficiente. Y una vez finalizada esta etapa, se pasó a lo que son las recomendaciones que se le hicieron a la URSEA. Ahí una de las principales recomendaciones que se hace es que, por ejemplo, el ministerio, como la mayoría de los equipos se utilizan para esterilización, el proceso de esterilización está bastante regulado. Es un proceso que tiene muchos controles y que, por lo que nosotros pudimos ver, se cumple muy eficientemente. Lo que no hay ninguna regulación sobre que el equipo opere en forma segura. Sí hay regulaciones para que el operario no se lastime o no sufra daño cuando opera con el equipo, pero no para asegurar la integridad estructural del equipo. Entonces, primero que nada, era que debería haber una regulación sobre la seguridad de los equipos y sobre que se enfocara no en el proceso, sino en eso, en la seguridad estructural del equipo. Como sugerencia se decidió que era conveniente que sean incluidos en el reglamento ya existente de la URSEA. Entonces podían hacerlo mediante una ampliación del reglamento que los incluyera, o en su defecto hacer un reglamento aparte. Nosotros recomendamos ir por el lado de una ampliación del reglamento. Y otra recomendación que hicimos, se trabajaron en varias posibilidades, por ejemplo, que hubiera un ingeniero a cargo del equipo, eso arrojó varios problemas, entonces se descartó, y así se fueron descartando otras posibilidades, y se creyó que lo más conveniente era que hubiera un registro nacional de autoclaves e implementar un sistema de certificación periódica, es decir, que algún agente externo certifique que el equipo está en condiciones de seguir operando y tener registro de los mismos. Bien, y con eso concluimos el trabajo. No sé cómo. Escucho preguntas, si alguien quiere preguntar algo o que explique mejor algo. No, yo Muchas quería agregar gracias, una Matías. cosita, una aclaración por las dudas de que, no sé si lo dijiste al principio, Matías, que la presentación, esta está basada en la presentación que hizo la URSEA interna de ellos, de los trabajos que hacen anualmente, digamos. Solamente aclarar eso nomás. Bien. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Jorge, también. Muy bueno el trabajo. La verdad, me llama mucho la atención que en 5 meses hayan hecho todas 8. esas 50 visitas.
No, Sí. las 50 visitas en 5, ¿no? Ok, ahí. Tremendo, tremendo, la verdad. Muy, muy bueno. Eso es algo que me parece también bueno de destacar, que es que la recepción que tuvimos de parte de las industrias y los hospitales y todos los que nos recibían fue muy buena. Habla muy bien de la facultad, creo yo, porque era totalmente voluntario que nos recibieran. Al no haber ninguna reglamentación ni ir de parte de Ursea, no tenían por qué permitirnos el ingreso a las instalaciones ni nada. Está bien, muy bueno. ¿Cuál fue la recepción que tuvo el trabajo por parte de la Ursea, en la Ursea? ¿Qué les dijeron? ¿Y qué pensaban ellos hacer con todo esto luego? Bueno, en cuanto a eso, nosotros teníamos reuniones cada 15 días con ellos, más una comunicación oficial por mail, y el trabajo estaba subdividido en etapas y entregables. Por tanto, durante todo el trabajo, o sea, no fue que estuvimos 8 meses y dimos el resultado final, sino que durante los 8 meses nosotros fuimos trabajando en conjunto con ellos, haciéndoles consultas y preguntándoles. Cuando el trabajo comienza no estaba resuelto cómo era que se iba a dar respuesta a las interrogantes que había, ¿no? Fue el equipo de trabajo el que planteó estrategias. Esas estrategias y el abordaje de las mismas siempre era consultado con la Ursea y teníamos la aprobación de ellos para seguir para adelante. Entonces, en base a eso, el trabajo siempre fue bien recibido porque sabían qué esperar de nosotros, digamos. Creo que bueno, cuando terminamos el trabajo nos felicitaron, nos dijeron que había sido un buen trabajo y que lo iban a presentar a los gerentes de la Orsea como un trabajo que había salido bien, así que eso nos dejó contentos a todos de que habíamos hecho algo bueno, y lo que ellos van a hacer con el trabajo no está claro todavía, pero sí dejar que nos quedamos muy contentos porque cuando fuimos haciendo todo el trabajo, se hizo una tarea de difusión bastante importante. O sea, cuando nosotros nos acercamos a instituciones, a fabricantes, a importadores, a técnicos que trabajaban con esto, a los hospitales, a los laboratorios, todo el mundo te preguntaba, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién hace esto? ¿Por qué se hace? Y en eso siempre dedicamos un tiempo considerable a explicarle a las personas en qué consistía todo el trabajo. Entonces se hizo una tarea de difusión importante y creo que eso concientizó mucho también, y había mucha receptividad de los usuarios de autoclave a aceptar una norma o aceptar una regulación, o de hecho algunos hasta manifestaban preocupación de que querían que se les imponga a las instituciones que se controlaran mejor los equipos. Y toda esa información fue trasladada a la Ursea, y es un dato importante para un organismo regulador cuando va a sacar una regulación de un equipo, saber que hay buena receptividad de los usuarios a recibir la normativa es importante para ellos. Tiene, digamos, una connotación política, digamos, y de factores que son relevantes, y bueno, eso fue algo que se hizo también. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Primero, felicitarlos por el trabajo, porque está bárbaro, y me parece que es un insumo para la Ursea, claramente, para empezar a regular más, ir ganando terreno, digamos, en lo que es la regulación de los equipos a presión. La pregunta es, porque en realidad no me quedó claro, si, a ver, las 50 visitas que ustedes hicieron, ¿ustedes relevaron todo, el 100% de los autoclaves que hay en el país? ¿O seleccionaron 50 lugares que fueron a hacer visitas y hicieron como un mapeo de base? ¿O no me quedó claro eso? ¿Y cómo llegaron a contactarse con eso? Ustedes primero vieron en qué rubros de la industria y hospitales se usaban este tipo de equipos, y después, o sea, la etapa de como de contactar las industrias, y cómo se hizo, cómo se definieron qué industrias y si llegaron a todas. Bien, bien. Ahí hubo como dos partes, una donde estuvo mejor hecho y otra donde no tanto. Nosotros lo que hicimos fue determinar un número inicial, que era que los autoclaves eran menos de 500 en todo el país, y en base a eso la Ursea determinó que había que visitar, si no me equivoco, 56 emplazamientos, digamos.
por contrato la facultad iba a ser 50, les tocaron 50 a la facultad y 6 a la URSEA. La idea inicial era que la URSEA haga el contacto con las industrias, no pase la información, la muestra la diseña URSEA. Eso se hizo en la etapa 2. Yo no hablé mucho de eso porque lo hizo la URSEA. Nosotros finalizamos la etapa 1 diciendo que hay menos de 500 equipos, la URSEA diseña la muestra y nos entrega las 50 empresas que tenemos que visitar, respetando esa distribución de 70% en el área metropolitana y 30% en el interior del país. Al principio, para adelantar trabajo, la URSEA nos pasó 3 empresas. Esas 3 empresas venían con contacto, mail, número telefónico, nombre del encargado que operaba el equipo, contacto de esa persona, vino súper bien y fue más fácil. Las otras no vinieron tan bien, vinieron con menos información. Por ejemplo, te pasaban a Borgama, que era una empresa, y te daban el número de teléfono que está en la página. Y cuando llamabas a Borgama, nadie sabía que vos los ibas a llamar, porque ese mail que mandó la URSEA lo mandaron, por ejemplo, al mail general de la planta. Entonces, ese trabajo, las personas te decían que no tenían la autoridad de habilitarte a entrar a la planta, que tenías que mandar un mail a dirección te decía que necesitaban más información, que necesitaban un comunicado oficial de la URSEA, entonces tenías que pedir a la URSEA que enviara un documento. Hubo un momento luego que la URSEA sacó un comunicado, ¿verdad? Ahí nosotros lo que hicimos fue pedirle a la URSEA que publicara en la página, que hiciera una publicación que mostrara que se estaba haciendo este trabajo para que las personas rápidamente pudieran ir a la página de URSEA e informarse sobre lo que se estaba haciendo. Y efectivamente la URSEA lo hizo enseguida, y tenían en la página disponible un comunicado, y nosotros nos basábamos en eso. O sea, bueno, si quieren más información, entren a la página de la URSEA. Por eso yo también destacaba la buena recepción que tuvimos, porque nosotros por contrato teníamos que hacer 50 visitas, y bueno, la URSEA nos fue facilitando esas empresas o instituciones que quería que visitáramos. La mayoría nos dijeron que sí, nos abrieron las puertas, pero alguna que otra no quisieron, y bueno, pedimos que nos pasara, por ejemplo, 58 en total. Cosa de tener un respaldo ahí de visitas. Si alguna se me negaba, íbamos a otra. Pero entonces fue URSEA la que definió el tamaño de la muestra, que ya estaba definido en el contrato en realidad, que iban a ser 50. Y 50 la facultad. Después facultad. ellos... No, y definió URSEA qué empresas visitar. No sabía si era una cosa que habían hecho ustedes o que no habían elegido. No, eso lo que le daba era cierta arbitrariedad, digamos, ¿no? Para que la muestra sea representativa del universo. Esa parte del trabajo estadístico la hicieron ellos. Ellos tienen un departamento de estadística y se encargaban ellos de hacer esa parte. ¿Alguien más? Yo capaz que le quería que comentaran también, digamos, para ver no solamente la parte técnica del trabajo, sino también la parte operativa, porque sé que tuvieron incidencias y me parece que es importante que todos los que están acá o que vayan a trabajar en algún proyecto de este tipo tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Y que capaz que Matías puede contar un poquito, Jorge, algunas cosas, algunas incidencias, algunos imprevistos que pasaron en el proyecto y cómo se solucionaron, ¿no? La idea. Bueno, no sé si eso incluye la parte del auto, Pedro, la parte del vehículo, de los costos. Bueno, pero pasó, ¿no? El asunto es tenerlo en cuenta y preverlo, y cuáles son las enseñanzas que nos tiene que dejar esto a la hora de trabajar en proyectos de este tipo. Que al INPI llega bastante seguido eso. Bien. Contarlo por arriba nada más, pero para decir qué pasó. Sí, no, había un trabajo interesante. A mí que me tocó ser coordinador en el proyecto, tenía un trabajo de coordinación entre URSEA, Pedro, en este caso Pedro como director del instituto, y Larry Caldoni, y todas las instituciones. Así que en cuanto a la logística de coordinar y cómo trabajar, me tomó su tiempo, digamos. Tuve que organizarme, tenía 2 libretas para anotar todo, almanaques,
también tenía 2 almanaques, uno mensual y uno semanal, y todo súper anotado, y fue la manera de poder ejecutar 50 visitas por todo el país, sin fallar, o sea, sin olvidarnos, o sin ir a un lugar sin haber avisado correctamente. Teníamos como un protocolo, o sea, todos los lugares se mandaba mail, confirmación, y solo se ejecutaba si había una confirmación directa, teníamos como una especie de procedimiento. Después, en la Las operativa... rutas también. Las Ahí rutas marcadas, la logística. Hicimos apoyo de una aplicación que tiene Google que te permite como hacer, es como una extensión del Google Map que te permite hacer rutas y planificarlo con, ¿cómo se llama esto? No me sale ahora, como que tenés ponés tres lugares, después otros tres, se llaman listas, como distintas listas de lugares, y bueno, eso lo usábamos para, por ejemplo, nosotros íbamos a ir a Colonia, teníamos 3 lugares, los lugares estaban separados a 70 kilómetros de distancia entre ellos, había que saber cuánto íbamos a demorar de lugar a lugar, cuánto tiempo iba a llevar la visita en promedio, y los traslados, estacionar y todo, así nosotros 2 semanas antes podíamos llamar a cada lugar y coordinar la hora. Bueno, nosotros le íbamos a decir a una institución a qué hora exactamente íbamos a llegar. Y si no me equivoco, no llegamos tarde a ningún lugar, nunca llegamos tarde. Siempre logramos llegar en hora. Y después, otro incidente que hubo, que no sé si era eso lo que querías que contara Pedro, era que cuando comenzó el proyecto hubo un error con los cálculos del costo del proyecto y demás, y bueno, quedó poca plata para lo que tenía que ver con el vehículo, digamos, para lo que iban a ser traslados en vehículo. Ahí se buscó una alternativa que fue que yo puse mi auto, y hacíamos alguna especie de, como a través de la nafta, un pago de poner el vehículo, y nada, y por eso era muy importante también optimizar el costo. Había un dato que, a ver, que espero no fallar de memoria, pero había previsto unos 120.000 pesos de costo para la etapa 3 y la hicimos por 42.000 pesos. O sea que... Sí, sí, eran alto asado. 150, no, sí, no llegó nunca la plata. Si no, el asado No, estaba... claro, o sea, se había previsto que la etapa 3 iba a costar unos 120.000 pesos aproximadamente, pues por errores no había 120.000 pesos, había, no me acuerdo, 60.000 creo, había un poco menos, y lo hicimos por 43.000. Y el vehículo que puso Matías, que Matías mencionó, tuvo un accidente, hubo que repararlo, y hubo que... Entonces, todas esas cosas son cosas que uno tiene que prever. La recomendación es no usar un vehículo propio para ese tipo de cosas, y es alquilar. ¿Ah? Claro, claro. Y si se usa un vehículo propio, tener presente que esas cosas pueden llegar a pasar. Sí. Claro, en total hicimos si no me equivoco, hicimos unos 7.000 kilómetros en esa etapa. Menos mal que se llevaban bien con Jorge, si no, imagino. Estábamos obligados. Terminamos el trabajo y no nos vimos por un año, estábamos cubiertos ya. No, mentira. Bueno, capaz que agradecer de nuevo a Matías y a Jorge y pasar a la siguiente presentación, ¿no? Perdón, Cristian, me metí porque vi que te fuiste. No hay drama, Muchas hacé como gracias a si fueras el ustedes. director. Bueno, muchas gracias, Matías. Gracias a ustedes. Jorge. Muchas gracias. Gracias a Felicitado de todos. vuelta, muy bueno el trabajo. Muchas gracias. Un placer. Bueno, ahora le damos paso a Andrea, entonces, que nos cuente un poco el trabajo. Ya salgo de acá, perdón, de la presentación. Ahí. Bueno, saludo a todos ahora que los veo, antes de que salga la pantalla. Ay. Bueno, nada, ahora les voy a contar un poco sobre este proyecto que participamos Federico Fabre, Pedro Curto, Pedro Galione y yo entre septiembre de 2018 y octubre de 2019. Este proyecto fue en colaboración con gente del Departamento de Neonatología del Hospital de Clínicas.
El proyecto fue financiado por un Fondo Sectorial de Salud. Y bueno, como dice el título, este proyecto tenía como objetivo general buscar mecanismos para monitorear de forma no invasiva la transición del recién nacido durante el alumbramiento. Este proyecto se da en un contexto en el cual el Departamento de Neonatología lo que trata de implementar es un nuevo manejo de la tercera etapa del parto, que es el tiempo entre que el bebé nace y la expulsión de la placenta. Y bueno, y este nuevo manejo que se trata de implementar en el Hospital de Clínicas es el de intervenir lo menos posible. Entonces, por ejemplo, una de las patas que ellos implementaron de este proyecto fue monitorear el peso del bebé recién nacido mediante una camilla balanza, en la cual una vez que el bebé nace se apoya en esta camilla, y de esa forma, sin tocar al bebé, sin hacer mucho, ya tienen los datos del peso, que es un valor muy importante para tener en cuenta al recién nacido. Y bueno, y desde el INPI nosotros lo que teníamos como meta era identificar de manera no invasiva el momento de corte de flujo sanguíneo del cordón umbilical. La importancia de determinar este momento de corte de flujo está basada en los beneficios que tiene implementar el clampeo tardío del cordón umbilical. Esto lo que hace es permitir que un mayor flujo de sangre fluya desde la placenta hacia el bebé hasta que se corta de forma natural, lo que se traduce en un incremento de volumen de sangre del recién nacido, en niveles de hemoglobina más alto y un mejor desarrollo neurológico, entre otros. Entonces, bueno, nosotros lo que quisimos hacer en este proyecto fue desarrollar un modelo del cordón, en este momento en el alumbramiento, que permita relacionar la temperatura superficial del cordón con el flujo en el interior del cordón, el flujo de sangre. Y la razón de elegir la temperatura superficial es porque esta puede ser medida mediante métodos no invasivos, que en este caso fue la termografía. Entonces, de esta forma, con los datos de temperatura del cordón como dato experimental, podíamos calibrar y ajustar el modelo para determinar el momento de corte de flujo de sangre. A continuación les voy a contar un poco de los pasos que estuvo este proyecto, que, bueno, cómo realizamos la adquisición y procesamiento de imágenes, el modelado térmico del cordón, el ajuste y la validación a partir de 2 casos de ejemplo, el estudio de simplificaciones del modelo que estudiamos para ver si estas eran acertadas o no, y bueno, para concluir un poco de la discusión que se realizó y el trabajo futuro que podría tener. Bueno, primero que nada, nosotros usamos una cámara termográfica FLIR de resolución de 3,20 por 240 píxeles para tomar las fotos termográficas en partos que ocurrieron en el Hospital de Clínicas. Las fotos las tomaban los mismos médicos que estaban participando del parto, y por eso fue importante la realización de un soporte que lo confeccionó Lidio para para que sea más fácil para ellos conectar el soporte, poner la cámara, setearla, poner para sacar las fotos y que esto ocurriera de forma automática, y también una facilidad para nosotros para poder tener medianamente homogéneas las imágenes que tuviéramos de los cordones umbilicales. Después es necesario setear ciertos parámetros como emisividad, la temperatura, humedad relativa y la distancia al objeto para poder tener datos certeros de temperatura, y una frecuencia automática de la cámara, también para facilidad de los médicos, que era la mínima que permitía, que era de 15 segundos. Entonces, bueno, como resultado, nosotros lo que teníamos eran las imágenes termográficas del cordón, y en la parte de procesamiento de imágenes, lo que hicimos fue extraer, mediante un script de MATLAB, puntos de temperatura en el cordón umbilical, para poder tener como resultado, para cada caso, una gráfica de temperatura en función del tiempo, de temperatura superficial del cordón. Inicialmente esto nosotros lo hicimos de forma manual. La idea también a futuro era crear un código que lo empezamos a elaborar pero no se terminó, que esto lo hiciera de forma automática, la selección del cordón. Bien, en cuanto al modelo térmico del cordón, primero voy a introducir un poco porque la mayoría de ustedes, como yo al principio, no tenían ni idea cómo era un cordón umbilical.
Son 3 vasos sanguíneos, una vena y 2 arterias, que la vena conduce sangre oxigenada entre la placenta del recién nacido y las arterias devuelven la sangre desoxigenada. Estos 3 vasos sanguíneos se encuentran rodeados por un tejido conductivo que se llama gelatina de Wharton, que es lo que nosotros vamos a modelar en este trabajo. Lo que modelamos es una sección transversal de la gelatina de Wharton mediante el software COMSOL para resolver la bioecuación de calor usando el método de elementos finitos. Y bueno, la bioecuación de calor lo que hace, lo que explica es la transferencia de calor en un tejido vivo, en un tejido que tiene sangre. Y combina la ecuación de calor de Fourier con los términos relacionados a la transferencia de calor entre la sangre y el tejido sólido, que son estos 3 nuevos términos. El QP, que es el ratio de deposición de energía, el metabolismo, y un término que tiene en cuenta la transferencia de calor por el efecto de la perfusión, que la perfusión es como la transferencia de sangre de los vasos más grandes a los vasos más chicos. Los primeros 2 calores que mencioné en este modelo se asumieron 0, y bueno, este tercer término es como el que va a tener un peso mayor. El modelo, necesitamos determinar la geometría. La geometría se determinó a partir de valores promedios obtenidos de literatura. El material había que definir los valores característicos de la gelatina de Wharton, la tasa de perfusión, que era el omega de este término que mencioné previamente, la densidad, la capacidad calorífica volumétrica y la conductividad térmica de la gelatina de Wharton. También fue necesario setear condiciones de borde condiciones iniciales y de borde. Respecto a las condiciones iniciales, se asumió que todo el cordón iba a estar a 37 grados, originalmente, que es la temperatura del útero de la madre. Y como condiciones de borde se distinguen las externas y las internas. Por un lado, las externas se pueden dividir en 2, que en la presentación se ve como la parte roja que tiene el número 2, van a estar relacionadas con la transferencia de calor hacia el ambiente por estar a una menor temperatura que el tejido. Va a haber un calor por conducción natural, un calor por radiación, y también como el cordón umbilical va a estar mojado con líquido amniótico y se va a evaporar una vez que esté en el ambiente, va a haber un calor relacionado con el enfriamiento evaporativo. Y por otro lado, la zona que se marca como número 1 va a estar relacionado con dónde esté apoyado el cordón. Porque una vez que el recién nacido nace, una opción es que se ponga sobre el pecho de la madre, y otra opción es que se ponga en una camilla. En el caso número 1, la condición de borde va a ser de una temperatura impuesta, porque va a ser la condición que se va a establecer por el contacto con la piel de la madre. En cambio, si el cordón está sobre la camilla, esta condición de borde va a ser aislada para representar que está apoyado sobre un colchón aislante. Y bueno, y en las condiciones de borde internas, que son las que se señala como número 3, que es donde se ubican las venas y las arterias, y es donde estaría el flujo de sangre, como nosotros no vamos a modelar la sangre, porque no nos metimos en un modelo CFD, lo que vamos a hacer es imponer coeficientes de convección, que van a ser de convección forzada, cuando existe un flujo de sangre, y de órdenes de magnitud menores, o sea, de convección natural, cuando este flujo se corta. Y bueno, estos valores los calculamos a partir de correlaciones empíricas. Después hay que definir el tamaño de malla, que en este caso nosotros hicimos un estudio de malla comparando distintos tamaños, evaluando los tiempos de cómputo y el error entre una y otra, y evaluamos uno predeterminado por COMSOL, que es Feiner, que nos daba resultados aceptables, y hubo que definir un paso temporal para que la solución convergiera y fuera razonable. Por último, bien a la derecha se puede ver el resultado de la simulación, que es la temperatura en la sección transversal del cordón en el tiempo que dure la simulación. El problema con el modelo, el problema más importante, es que la gelatina de Wharton no es un tejido que esté muy estudiado, y por lo tanto muchas de estas
parámetros que caracterizan el tejido no están definidos. O sea, de estos materiales que yo nombré, solo la densidad es conocida para la gelatina de Wharton, mientras que el resto de los parámetros no son conocidos. Entonces, lo que decidimos fue tomar rangos de estos valores a partir de otros tejidos humanos, tejidos animales, y definir que estos coeficientes se van a ajustar en el modelo. El tema es que son muchos parámetros, por lo cual decidimos hacer un estudio de sensibilidad para ver cuál de estos tenían una mayor relevancia o una mayor influencia de la temperatura superficial, y así definir cuáles será más importante ajustarlos en el modelo. Este fue el resultado de ese estudio de sensibilidad, que estudiamos los cuatro parámetros: la conductividad térmica, el coeficiente de perfusión, la capacidad calorífica volumétrica y el coeficiente de convección interna, que en realidad este H, como había mencionado antes, lo calculamos a partir de correlaciones empíricas, que también van a tener un error por estar basado en valores que no estaban definidos. Entonces también impusimos un rango para estos coeficientes. Y bueno, y se puede ver en las gráficas que la conductividad térmica y el coeficiente de perfusión son los que tienen una mayor relevancia al estudio, y por lo tanto son estos los que se define ajustar en el modelo, así como el tiempo característico del corte de flujo, que es el que nosotros queremos encontrar. Bueno, el ajuste y la validación consistió simplemente en realizar muchas simulaciones, variando los coeficientes a ajustar, omega y el tiempo asterisco, y calculando para cada una de estas simulaciones el error cuadrático medio, como se pone en la pantalla. Y bueno, y el que nos dé un error menor va a ser el trío que mejor ajuste a los resultados. Y bueno, para sistematizar la operación, lo que se hizo fue usar una extensión de COMSOL para linkear COMSOL con una macro de Excel, lo que nos permitió hacer muchas simulaciones de forma sistemática. Y bueno, ahora les voy a comentar un poco de los dos casos que estudiamos y que pudimos ajustar. En el caso número 1, el recién nacido fue ubicado sobre el pecho de la madre luego del parto. Esto, como expliqué previamente, va a condicionar qué tipo de condición de borde externa se aplica en el modelo. El clampeo ocurrió a los 9 minutos, casi 10 minutos luego del parto. Y bueno, se puede ver en la gráfica que es el resultado del procesamiento de imágenes, que es la temperatura superficial en función del tiempo. Se pueden distinguir dos comportamientos distintos. Primeramente, y hasta tipo los 200 segundos, se puede ver que la temperatura baja rápidamente al principio y se mantiene relativamente constante en 35,5 grados, y luego disminuye continuamente hasta el momento de corte de flujo. Realizamos el modelo, ajustamos y obtuvimos los valores de K y omega que mejor ajustaban, y el tiempo de corte de flujo, que para este caso fue de 255 segundos. Y bueno, y el patrón que se observa es coherente con la simulación que obtuvimos, que es que el flujo es continuo hasta un momento que se corta el flujo y ya no hay más flujo de sangre. El caso número 2 fue un poco distinto. El recién nacido fue ubicado en la camilla. El clampeo ocurrió a los 4 minutos luego del parto, y se observa un comportamiento mucho más irregular que en el caso anterior. En este caso se van a definir 3 tiempos característicos, porque se puede ver en la gráfica que al principio la temperatura se mantiene medio constante, luego baja abruptamente, luego sube y luego baja definitivamente. Entonces ahí se definen 3 tiempos característicos que se van a ajustar junto con el K y omega para ajustar el modelo de una manera mejor para este caso. En este estudio lo que se tuvo fueron valores de K y omega, que ahora les voy a comentar específicamente sobre ellos, los 3 tiempos característicos y el tiempo de corte definitivo, que a nuestro interés es T3, que es a los 126 segundos. Este flujo, yo les comenté que se cortaba y volvía a retomar, y esto en realidad es coherente con estudios que se han observado respecto a estas situaciones,
que es que a veces luego del parto se presentan contracciones intrauterinas de la placenta, y entonces estos cortes de flujo de sangre pueden estar relacionados a ese momento de contracción, que una vez que cesa, se retorna el flujo. Entonces, por eso puede ser ese comportamiento oscilante. Y bueno, les quería comentar lo del CA y el OMEA, que fueron particulares para este caso, que en realidad se fueron un poco de rango respecto a lo que había presentado previamente. El OMEA, que era la perfusión, se fue por debajo, que en realidad es coherente con cosas que estamos hablando con los doctores del departamento de neonatología, que es que la gelatina de Wharton es un tejido que tiene muy baja perfusión comparado con otros tejidos del cuerpo humano que son los que nos habían delimitado el rango original. Entonces, como que era aceptable que este valor se fuera por debajo del rango marcado previamente. Y respecto a la conductividad térmica, lo que pasó fue que se fue por encima del rango planteado. Y esto puede estar relacionado con que este caso, en fotografías que tenemos del parto, se observa una deformación importante del cordón. Esto lo que puede estar ocurriendo es que al deformarse el cordón, también se está deformando el espesor y está disminuyendo el espesor de la gelatina de Wharton. Y nosotros sabemos que el calor por conducción va a estar relacionado con el coeficiente K sobre espesor. Entonces, la disminución del espesor tendría el mismo efecto que el aumento del K. Por eso entendemos que a pesar de que se fue de rango, era aceptable porque estaba contemplando ese efecto de la deformación. Bien, ahora un poco de las simplificaciones que realizamos y ver si fueron aceptables o no. La primera simplificación que nosotros hicimos fue que la sangre siempre iba a estar a 37 grados. En realidad creo que no lo mencioné antes, cuando hablé de las condiciones de borde internas, que íbamos a poner H de convección forzada y conversión natural en función de flujo, pero no mencioné que para toda la simulación la temperatura de la sangre la consideramos a 37 grados. Pero esto no tiene por qué ser así, ya que una vez que cesa el flujo de sangre, la sangre se queda quieta, y bueno, por convección natural esta sangre se puede enfriar. Entonces quisimos evaluar si este efecto iba a tener una influencia importante sobre la temperatura superficial, y el resultado fue que no. Como se ve en la gráfica, se ve en amarillo y celeste la temperatura que tendría la sangre en los vasos sanguíneos si consideráramos el enfriamiento, y por otro lado, casi solapadas, se ve la temperatura superficial, que no presenta distinción entre una y otra, por lo cual consideramos que la hipótesis fue aceptable. Y por otro lado, la otra simplificación que hicimos fue hacer la simulación simplemente de un corte bidimensional del cordón, no teniendo en cuenta el largo y la tridimensionalidad del mismo. Entonces lo que hicimos fue recrear la geometría del caso número 2, que es la foto que se ve ahí del bebé recién nacido puesto en la camilla, y recrear esa geometría y, por un lado, simular, ver el comportamiento del modelo en 3 dimensiones, y por otro lado, estudiar cortes de esta tridimensionalidad, distintos cortes, que nos iban a dar distintas geometrías, porque al ser como una forma de helicoide, al cortar de una forma vas a tener las 2 venas arriba y la arteria abajo, al cortar un poco más adelante vas a tener la vena arriba y las 2 arterias abajo, y queríamos ver si un corte de esos era representativo de todos o no. Y bueno, por un lado se puede ver cualitativamente acá abajo, bueno, que las imágenes para un mismo tiempo se ve que el modelo representó bastante bien el caso. Y por otro lado, lo que se expone acá son los resultados en amarillo, la temperatura superficial promedio de toda la superficie del modelo en 3 dimensiones, y en los otros 3 colores son estos cortes que comenté a lo largo de distintas secciones del cordón Z2, Z4, Z5, y bueno, vemos que el resultado es bastante similar entre los 4, y calculamos que las diferencias eran menores a 1%. Y bueno, considerando el tiempo de cómputo y la dificultad de realizar un modelo en 3 dimensiones, consideramos que la simplificación realizada también fue aceptable. Y bueno, un poco de la discusión y el trabajo futuro.
primero que nada, concluir que bueno, que creemos que fue un trabajo de nuestra parte muy satisfactorio, que logramos realizar el modelo, ajustarlo y bueno, y encontrar también variaciones que hay entre un caso y otro. Lo que creemos es que para poder llegar a resultados más generalizables es necesario procesar muchísimos casos más. Y bueno, y eso sería como a trabajo futuro la primera de las etapas. Y también como una etapa capaz más a futuro, pero bueno, sería el ideal, que desarrollar una tecnología que fuera capaz de indicar en tiempo real el corte de flujo de sangre. Que para esto primero tendríamos que poder automatizar el tratamiento de las imágenes y poder sacar la temperatura, o sea, distinguir el cordón en las fotos termográficas de forma automática. Y por otro lado, desarrollar algoritmos que sean capaces de realizar el ajuste de los datos en tiempo real. O sea, yo todo lo que planteé previamente del ajuste del modelo fue todo posterior a los partos. Entonces, bueno, como el ideal de este trabajo sería poder llegar a una tecnología que fuera capaz de hacer todo esto in situ y poder avisar a los médicos que el flujo de sangre se cortó y así poder comprar el cordón con la tranquilidad de saber que el flujo de sangre ya se cortó. Y bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Andrea y equipo. Gracias. Tremendo trabajo, a mí personalmente me gustó pila. Y bueno, abrimos paso a las preguntas ahora, a ver si algún compañero tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. No te vemos. A ver el nuevo padre. Pasa que estoy de guardia acá, entonces apago esto. No, tengo una consulta. ¿Ustedes cuando tuvieron el caso era lo mismo tipo un parto natural que una cesárea? ¿O fue independiente eso? Mira, la realidad es que nosotros al principio teníamos como pautado que iban a ser partos naturales. En realidad, los casos que estudiamos fueron partos naturales. No llegamos a realizar casos por cesárea. No sé, en realidad. Como que no se llegó a estudiar mucho la posibilidad de hacer los otros. Capaz que puedo aclarar un poquito, que mucha del marco del trabajo viene definido por el grupo de neonatología del Hospital de Clínicas. Nosotros acá desarrollamos la herramienta con Andrea y con los demás, básicamente para aportar una información extra a las cuestiones que ellos se preguntaban. Y desde el principio, siempre estaba la hipótesis que iban a ser partos naturales. La definición de si no es parto natural o no nos correspondía a nosotros. Bien. Parece Gracias. que Gabriel tiene una pregunta. Sí, más bien una pregunta sobre lo anterior o un comentario sobre lo anterior. Me imagino que cuando es cesárea, dado que está abierto en canal el útero de la madre, debe haber otras consideraciones que capaz que van por encima de lo del flujo de sangre en cuanto a que deben tener que cortar el cordón para empezar a suturar. No estoy seguro, ¿no? Pero me imagino que la situación de la madre pasa a un plano principal frente a esta otra cuestión. O sea, que capaz que por eso razonablemente se centraron en partos naturales. Bien. Yo tengo una consulta, Andrea, si me puedes ayudar. Cuando escribiste la ecuación general para la transferencia de calor con tejidos vivos, los dos términos que matamos, si se sabe algo de por qué. En realidad, porque la gelatina de Wharton es un tejido que no hace nada. O sea, son términos que valen en tejidos vivos. La gelatina de Wharton es como no tiene casi actividad celular una vez luego del parto. Es más, hasta se seca, se muere. Cuando corta la irrigación sanguínea,
ya no sirve para nada. Por lo que veo ahí, como son términos positivos, vendrían a ser como términos de generación de energía asociados a que el tejido esté vivo. Creo que Pregunta. sí. O sea, la realidad es que no lo estudiamos mucho porque cuando lo comentamos con ellos, no le dieron, o sea, nos dijeron que no. Ah, ustedes les plantearon esta consulta a ellos y ellos le dijeron, no, la gelatina esto no lo considera, No digamos. sé nada. Bien, gracias. Yo tengo una pregunta, que en realidad no me quedó claro, ¿en qué momento, cómo determinan en qué momento se corta el flujo? Cuando alcanza una cierta temperatura, o sea, yo vi que la temperatura empieza a bajar, y cómo determinan en qué momento debería cortarse. Porque Nosotros lo que... ustedes ahí tenían el tiempo en que se había cortado, porque como vos decís, estaban haciendo la simulación con el resultado, Con el tiempo. con las medidas ya hechas. Pero mi pregunta es, ¿cómo determinarías, o sea, cuál sería el parámetro que vos deberías mirar, que supongo que es la temperatura, pero cuál sería la referencia para decir, bueno, acá el flujo disminuyó mucho o ya no hay flujo de sangre y entonces debería cortar? ¿Me explico la pregunta? No, yo no del todo, pero veo que Pedro sí, así que capaz que Pedro te puede contestar. El asunto es un poco más sutil, Ana. El tiempo, al igual que la perfusión y que la conductividad, eran parámetros de ajuste, justo con esto que está mostrando Andrea ahora. Eran parámetros de ajuste, ¿tá?, que tenían que cumplir, por ejemplo, un mínimos cuadrados entre la simulación y las medidas. Si uno ponía el tiempo de corte en 400 segundos, el sistema no iba a ajustar bien. O sea, el tiempo de corte, el tiempo de corte, ese T asterisco, es, el modelo nuestro es que estamos pensando, hay flujo de sangre durante un periodo y después no hay flujo de sangre. Eso el modelo lo ve con el cambio del coeficiente de convección. O sea, le estamos diciendo, hay H alto hasta cierto momento y después hay H bajo. Y eso es lo que se muestra en la temperatura en la superficie, es el quiebre del descenso de temperaturas. O sea, como que el aporte de calor al tejido que viene por convección se entorpece mucho, entonces baja ese aporte de calor y se empieza a enfriar más rápido de lo que se venía enfriando. Y entonces el modelo lo que nos puede permitir detectar es en qué momento dejó de fluir sangre a alta velocidad. Bajo la idea simplificada de que hay alta velocidad siempre y después baja velocidad, ¿no? Después el otro caso era más complicado y como que volvía a haber velocidad y volvía a bajar. Después el tema de cuándo clampear sería, después de ese T asterisco, ya está, ya se cortó el flujo de sangre, se puede clampear y listo. O sea, sí, acá esperaron para 300 segundos. Para acotar ahí, es que el tiempo de corte era un parámetro que nosotros movíamos. Claro, esa es la cosa. Ustedes no fijaron el tiempo de corte en el tiempo en que ellos le dijeron que habían cortado. No, pero es que pero hay dos acá tiempos de corte. Está el tiempo de corte del clampeo y el tiempo de corte natural del flujo de sangre. O sea, lo que estamos tratando de detectar es cuándo dejó de haber flujo de sangre y ese es el que ajustamos nosotros. Está, pero si vos clampeás antes... Y se corta el flujo y... Las fotos que vos tenés ya son de un caso donde... Claro. ¿Me explico? Pero acá, Ana, el clampeo de estos... A 10 minutos seguro se cortó el flujo de sangre. O sea, en los dos casos que mostré, el clampeo ocurre después de que presentamos los datos de temperatura. O sea, en el bebé estuvo 10 minutos sin clampear el cordón, ahí arriba de la madre y sin nada. Y en el otro estuvo 4 minutos, claro, que en realidad no tenía que estar 10 minutos, que tenía que estar 255 segundos y con eso ya todo el flujo de sangre que iba a pasar ya se transfirió. Yo tengo una pregunta, si se puede. Adelante. ¿Cuál sería el método invasivo para hacerlo y para así comparar los resultados de esto con la realidad? No hay chance de hacer un método invasivo en un recién nacido en un cordón umbilical. Con un Doppler. Bueno, capaz que había, yo no sé nada de medicina. No, cuando hablamos de eso, lo más invasivo posible que mencionaban los médicos era sostener el cordón umbilical en un soporte con una termocupla. Ahí. Eso era lo más invasivo, no hay
No, pero era mucho más invasivo que esto. No vale Sí. pincharlo y que cuando deja de gotear. No. Creo que un poco Parece lo que que no. hacen es al tacto del que está atendiendo, ver si está latiendo o no. Claro. Y ese era el tipo de cosas que querían evitar durante O sea, estos hoy en día es una estudios que hacen inspección ellos. visual. Se Ahí va. ve que el cordón va quedando blanco, va quedando como más flácido, lo tocan para ver las palpitaciones, pero en realidad ninguno de esos métodos es 100% efectivo. Yo sé, hay muchos estudios de que lo de las palpitaciones no está estrictamente relacionado porque puede cortarse antes de que cesen las palpitaciones o al revés. Entonces, la idea era como buscar otro método y Sí, tampoco es que haya, claro, no hay un método para hacer esto. Además es relativamente nuevo lo de la propuesta de dejar tiempo para clampear. No es que vinimos o neonatología vino a sustituir un método invasivo por uno no invasivo, sino que tiene que ser no invasivo por la naturaleza del problema y se quiso proponer algún método. Yo tengo Tenía una pregunta. Dale, pregunta. Igual creo que venía por ese lado, pero quiero ver si entendí bien. O sea, el tiempo de clampeo que ustedes tenían en los casos de 10 y 4 minutos, ese era propuesto por los médicos de una manera visual, digamos, por ver cómo se iba dando la situación. No es nada como estudiado ni científico, ¿no? no, esto fue como se realizó en cada uno de los casos y ya ves que no es nada científico porque en un caso fueron 10 minutos y en otro 4. Dependía también de la necesidad del bebé. La verdad es que también es mucho de la cultura de los médicos, de que son como más impacientes o no tienen tan incorporado eso de, bueno, dejarlo y que esté, y sale y ya están ahí como encima con ganas de cortar. O sea, es como también parte de este proyecto, el alcance que ellos tenían, era cambiar también como esas costumbres de los médicos. De no querer que ya nazca el bebé y ya cortar y ya hacer algo, sino que dejarlo y que transicione ese momento y que se adapte solo, a no ser que lo necesite. Como que esto le da un fundamento también, ¿no? A eso. Hola, tengo una consulta. Más bien es, si vos dijiste que el clampeo fue 10 minutos después y que ahí seguro no iba a haber flujo de sangre. ¿Qué es lo malo? O sea, yo porque no sé nada de biología, ¿no? ¿Qué tiene de malo de que el clampeo sea tipo siempre 10 minutos después y ahí te asegurás que no hay flujo de sangre? ¿Me explico? O sea, ¿cuál es la negativa de dejarlo pasar un tiempo y ahí, o sea, no sería necesario este estudio? O sea, porque no sé cuál es la negativa, a eso voy. Capaz que los médicos se lo dijeron o no sé. Esa es la pregunta. Si hay algún... Yo te puedo decir lo que me parece a mí, pero estrictamente no, a mí por lo menos no me dijeron. Capaz que Andrea sí, o Fede, pero estrictamente no. Y es probable que no haya ninguna negativa a dejarlo 10 minutos y sería la forma más simple y todo este estudio no tendría sentido y es cierto. O sea, desarrollar una tecnología ¿Qué pasa, Germán? Pará. Fede, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Te escuchamos todos. Mi madre, que es neonatóloga, ¿Sí? y me dice que si se deja mucho tiempo, puede tener muchos, pasar demasiado. Una poliglobulia o una, ¿cómo dijiste? Ictericia posterior, puede tener ciertas complicaciones. Yo no sé qué es eso, pero... Mucha concentración de glóbulos rojos. Ahí va, eso. Bueno, Arrimala, Germán, que no se escucha nada. que puede Claro, haber que hable ella en vez de vos. Claro, me encanta. Nada, lo que pasa es que ella no escuchó la conferencia. Yo mientras lo escuchaba usted le iba preguntando, pero ella se me iba por las... Entonces... Sí, igual, más allá, está bien, puede haber alguna cosa negativa de dejarlo mucho tiempo y ahí tendría más sentido lo que se estudió, pero creo que desde la neonatología estaba la idea de aprender mucho más sobre esta etapa
del alumbramiento, y esto, aunque no fuera necesario determinar con precisión en qué momento se hace, también aporta mucha información a cómo es el flujo ese de sangre. ¿Sí? Porque podés empezar a reconocer, y esto no se sabe mucho porque es muy difícil de medir, o no se puede medir. Entonces, reconocer patrones, como acá vimos solo 2 casos, porque fue la información que teníamos, y son 2 casos bien distintos. Si pudiéramos estudiar, aplicar este modelo a muchísimos casos, podríamos reconocer los distintos tipos de patrones que hay, cómo se vinculan con la evolución del peso del bebé ahí en ese momento, porque también están monitoreando el peso. O sea, creo que entender bien qué está pasando ahí tenía un interés para los neonatólogos, más allá de la aplicación directa, de determinar el momento. Y quería aclarar lo que dice Fede, que tal, la realidad es que esto es algo bastante nuevo. O sea, en el departamento de neonatología, como siempre hacían énfasis, que además ellos fueron bastante precursores de toda esta movida a nivel mundial, y que tampoco se tiene tanta información así como muy certera, esto de los patrones de flujo que decía Fede, o de todos los beneficios. Hay cosas que se han hecho estudios, pero claro, como antes esto no se hacía, no hay tanta información. Entonces, todo lo que pueda sumar los va a ayudar a ellos a definir este nuevo paradigma de una forma mejor. Ahí va. Bueno, gracias. Yo me gustaría hacer una pregunta mirando un poco más el lado institucional. Lo mismo que vengo preguntando siempre, ¿cómo fue recibido desde la contraparte del proyecto? ¿Qué les parecen los resultados? ¿Están contentos? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? No, creo que más no esperaban. Estuvo bien lo que recibieron, incluso la idea era continuar con esto. Cuando estábamos redondeando el proyecto, presentamos a un siguiente sectorial de salud para profundizar en el estudio, que no salió y por eso está un poco pausado, pero hemos mantenido reuniones para buscarle la vuelta para continuarlo, porque ellos van a seguir con esta línea, y la relación fue buena y el trabajo fue bueno. Y bueno, también está el tema de que se necesitaría reproducir esto en muchos casos, y también que pase un tiempo y de que ellos sigan sacando medidas, también va a ser bueno para que cuando podamos retomarlo, este modelo que ya está más o menos funcionando, aplicarlo a la cantidad de casos que tengan, porque la toma de medidas no fue... o sea, hicimos 2 casos porque hubieron 2 casos buenos de fotografías en el año que estuvimos, ¿no? Entonces, no porque no pudiéramos hacer más casos. Ahora creo que ya hay más fotos y se podrían hacer más casos, pero bueno. Porque ellos siguen trabajando en la parte de fotografía mientras, o sea, aunque el proyecto esté parado, digamos. Ellos compraron la cámara. O sea, la cámara está instalada ahí. Sí, está la cámara esa, tienen una GoPro, tienen lo de la balanza, no sé qué otras cosas miden, pero están tratando de medir en todos los partos que tienen ahí en el clínica, bueno, la mayoría, hacer este tipo de parto, de dejarlo más o menos en paz al bebé en los primeros minutos, y monitorear todo. Y siguen sacando medidas porque quieren hacer un estudio un poco más detallado. Y en realidad creo que tienen más medidas de todo lo demás que de las fotografías de la termográfica, porque no se terminaron de amigar con la cámara, por lo menos en esos momentos. Y eran muchos equipos que, o sea, como que van rotando, entonces no todos tenían toda la información, por más que nos juntábamos, yo una vuelta fui, hablé y les introduje todo, y algunos estaban copados y metidos, pero claro, al cambiar de guardia, y claramente al tener otras prioridades, porque ahí lo que importa es que el bebé nazca bien, y que la madre esté bien, y que todo marche bien, no siempre se le dio mucha prioridad. Claro. Pero no, el resultado yo creo que fue bien recibido y bueno, y siempre hubo un muy buen trato también con la gente del departamento, y siempre contraabiertos a ayudar y colaborar. ¿Llegaste a presenciar el parto, Andrea? Sí. Sí. Lo peor de todo, no, pobre, después sé que estuvo bien, pero estuve en la espera, estuve 1 hora, todo, fue el parto, se complicó, le tuvieron que hacer forceps, horrible, el bebé enseguida que salió lo tuvieron que cortar el cordón, porque además le tuvieron que ir a hacer, a oxigenarlo, todo,
Saqué una foto, pero bueno, el bebé estaba bien después. Al La, final la- la realidad de los ensayos valiente, experimentales. Sí, además, claro, en el Clínicas que éramos 12 personas por lo menos ahí en la sala, entre todos los aprendices de cada uno de los médicos, todo. Pero bueno, una experiencia. Algunos recorren 7.000 kilómetros, otros vamos a un parto en el Clínicas. Y sí, El INPI cada es un uno tiene mundo. sus cosas positivas. Bueno, felicitaciones de vuelta. Tremendo trabajo. La verdad que sí, tremendo. Bueno, gracias. Felicitaciones, la verdad que estuvo muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y con esto damos por terminado el seminario, el segundo seminario. Otra vez buena la convocatoria, me parece, así que darle las gracias a todos ustedes también, incluso a los estudiantes egresados que participaron ahora también, buenísimo, nos encanta. Y bueno, la última semana del mes que viene estaremos con 2 nuevos seminarios, y ya de una están todos invitados, pero les llegará la invitación formal ya con quienes van a ser los expositores en ese momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Cristian.